Espacio Escuela. Tenemos como invitado de honor que ayer abrió el curso del Colegio de Psicoanálisis de Madrid a Bernard Nominé. No le voy a presentar porque te conoce todo el mundo, Bernard. Sabes que es psicoanalista en Po, que lleva un montón de tiempo trabajando, tiene un montón de libros. Aquí estamos repartiendo el del presente, que es el último, ¿verdad? Y el Espacio Escuela de Madrid, de este curso, lleva por título el mismo título que tiene la jornada de escuela en las jornadas internacionales de mayo en París. El saber y la ignorancia en el paso de psicoanalizante a analista. Pero hoy Bernard Nominé nos ha dado un título: El tiempo de la angustia. Pues tienes la palabra, Bernard. Y bueno, sí, propuse ese tema porque yo no tenía tiempo a dedicarme en su título de El saber y la ignorancia, y pensé que pudiera ser interesante para vosotros desarrollar esa vertiente de la angustia que es la vertiente temporal. Y además es así como un capítulo que falta en mi libro. Es un nuevo capítulo, digamos. Porque todos aquí saben que hice una lectura borromeana de una página de San Agustín en la que hablaba de 3 tiempos. El tiempo presente como el momento de la percepción, algo se percibe en el presente; el tiempo pasado como el momento del recuerdo, un lugar donde los eventos, los acontecimientos quedan inscritos; y el tiempo futuro como el momento de la espera. Y esos 3 tiempos gramaticales representan respectivamente lo real del presente, lo simbólico del pasado y lo imaginario del futuro. La brillante idea de San Agustín fue entender que esos 3 tiempos están unidos en el presente de quien habla. De ahí la idea que tuve de escribir esa concepción agustiniana del tiempo en una cadena borromeana en cuyo centro situé lo que Agustín llamaba el presente del presente, que representa el corazón de la subjetividad de cada cual, es decir, lo que lo define en su manera de gestionar su propio tiempo. Recientemente me invitaron en Italia y acá tuve la oportunidad de estudiar la relación entre angustia y urgencia, porque era el tema de esa jornada. Es cierto que vivimos en un mundo de urgencia. En la urgencia no es el tiempo el que presiona. Siempre es alguien el que presiona a otro para que imponga
su propio ritmo y le presiona imponiendo su temporalidad en nombre de un supuesto imperativo vital, lo que desorganiza su tiempo subjetivo. Un filósofo francés dijo una vez que el tiempo de la urgencia es un tiempo de desasosiego. Lo cito: estar en tal desasosiego no es solo carecer de recursos temporales, es vivir en un tiempo en el que se roba el presente, se desarraiga el pasado y se atrofia el futuro. Linda frase. Esa frase me llamó la atención porque este filósofo relaciona la temporalidad subjetiva con las tres coordenadas que yo mismo situé en la cadena borromeana. Cada cual se las arregla con el tiempo, que lo define cuando consigue vincular lo real de su presente con lo simbólico de su pasado y lo imaginario de su futuro. El tiempo como objeto real luego queda atrapado en el centro de ese nudo, donde representa mucho más que el tiempo del que todos carecemos, ya que encarna la función del objeto A, condensador de goce y causa del deseo, cuando queda atrapado en la tela de la estructura borromeana. Pero si por una u otra razón el sujeto es incapaz de unir esos tres registros que ordenan su tiempo y su espacio, entonces el objeto A pierde su función de causa del deseo y se impone como objeto real, luego objeto de angustia. Lo que sugiere la frase de ese filósofo es que la urgencia puede conducir a la angustia cuando perturba el modo en que cada cual trata el tiempo. Eso me lleva a considerar la función y el lugar del tiempo en la angustia. Es algo más muy distinto del estrés que nos impone nuestro estilo de vida. Algo muy distinto de la presión que ejerce sobre nosotros el otro al imponernos su temporalidad. Por supuesto, no podemos negar los efectos nefastos de esa presión sobre los trabajadores de las empresas, las cuales están a su vez sometidas a las leyes implacables del mercado globalizado. Para algunos, esto ha dado lugar a una nueva patología, el burnout, que caracteriza a los empleados incapaces de resistir las exigencias urgentes de sus superiores o a quienes se dejan llevar por la hiperactividad y la intoxicación de la urgencia. Pero no creo que el psicoanálisis tenga que adoptar esa nueva estructura clínica, que me parece haber sido concebida principalmente para dar otro nombre a la depresión.
y es una palabra que asusta. Entre los pacientes que veo que mencionan el burnout en su historia, a menudo me doy cuenta de las condiciones específicas para la aparición de una neurosis o incluso de vez en cuando las condiciones para la aparición de una psicosis en ciertos casos. Lo único que retengo de esa famosa urgencia es que implica estar apurado por la demanda del otro, que impone su propia temporalidad y perturba así el ritmo de cada uno, es decir, su propia manera de lidiar con los tirones del tiempo. ¿No sienten, decía Lacan, que su tiempo está siempre tironeado entre lo simbólico, lo imaginario y lo real? El tiempo tal vez no sea más que una sucesión de momentos tironeados. Así pues, la urgencia impone un tirón suplementario que puede desorganizarlo todo. Esto no excluye la posibilidad de que el sujeto se apresure, pero eso es otra cuestión. No es una cuestión de urgencia cuando uno se apresura. Es una cuestión de prisa. Con la prisa el sujeto se precipita, lidiando con sus propias pulsiones. Aunque convencionalmente se diga que nada bueno se hace en la urgencia, es verdad. La prisa es generalmente una condición del acto. Lacan lo transformó en un paradigma basado en un pequeño problema de lógica, conocido como el apólogo de los tres prisioneros. Para salir del callejón sin salida de la lógica colectiva, que lleva a cada uno a deducir su identidad del comportamiento de los demás, cada uno tiene que precipitarse para llevar a una conclusión. Ese momento de conclusión es esencial. El que cree haber deducido lógicamente el color que lleva en la espalda tiene que tomar una decisión si no quiere quedarse perplejo ante el comportamiento de los otros dos. Es aquí donde Lacan sitúa la prisa y incluso precisamente el objeto A-T. A minúscula, T minúscula. Que nos permite escapar de nuestro encarcelamiento en el tiempo del otro. Si urgencia hay en esa historia de los tres prisioneros, es la que estableció el director de la cárcel al decretar que solo se liberará a la primera persona que dé la respuesta correcta. Es el tiempo del otro. Luego está el tiempo de los pequeños otros, los compañeros de la prisión.
Todo esto aumenta la urgencia. Y para Lacan, la salida para el sujeto es apresurarse. Tal vez podríamos sugerir esa solución a todos aquellos que se quejan de ser sometidos a la urgencia del otro. Se trataría de saber preservar una cierta autonomía temporal. Se trata de estar en el tiempo de su propio deseo y no alienado al tiempo del otro. En su seminario sobre el deseo y su interpretación, Lacan comenta así el drama de Hamlet. Aplaza el momento de su acto porque permanece atado al tiempo del otro. Esto no le provoca angustia, es importante, sino inhibición. El tiempo del otro compite con el momento del acto para Hamlet. Luego, si están dispuestos a considerar conmigo que el tiempo del otro es un obstáculo para la realización del deseo del sujeto, entonces estarán de acuerdo en que podemos extender ese concepto del tiempo del otro a todo lo que se opone al deseo del sujeto. En uno de sus primeros textos, Freud describe muy bien lo que él llama la contravoluntad o contraexpectativa, que se opone al deseo del sujeto neurótico. Cuando, por ejemplo, tenemos un proyecto y esperamos el momento de realizarlo, podemos al mismo tiempo tener una idea de todo lo que podría ocurrir para impedir que el proyecto se realice. Es una experiencia muy común. Freud nombró esto representaciones de contrastes penosos o dolorosos. Y dice Freud que estas representaciones de contraste penoso deben estar siempre presentes, asociadas a representaciones ligadas al proyecto. Pero lo que Freud subraya, y este es su toque de genio, es que una vida sana presupone que no las percibimos. Una vida sana, dice Freud, reprime e inhibe estas representaciones tanto como puede. Las excluye de la asociación. Y esto es a menudo tan exitoso que la existencia de la representación contrastante opuesta al proyecto generalmente no es evidente y solo puede considerarse probable si se tienen en cuenta las neurosis. En otras palabras, fuera de las neurosis no nos damos cuenta de la existencia de estas dolorosas representaciones contrapuestas. Pero en la neurosis, las representaciones contrastadas opuestas al proyecto se tienen muy en cuenta.
Este refuerzo se manifiesta entonces en relación con la expectativa como una tendencia general al pesimismo. Freud distingue así entre el proyecto que podemos tener, que testimonia del deseo, y las expectativas mismas que él también llama contraexpectativas y que se oponen al proyecto. Si el deseo se dirige al futuro, como decía San Agustín, e implica la expectativa de algo bueno, podemos ver que esa expectativa puede ir acompañada de una contraexpectativa que la arruina. Por eso propongo que consideremos esta contraexpectativa en el mismo registro que la expectativa ansiosa, que caracteriza a la angustia. El sujeto angustiado no espera nada bueno, espera lo peor. Y fácilmente tenderá a atribuir ese peor que contradice su proyecto al proyecto que un otro pueda tener para él, pero para, llegado el momento, castigarlo. ¿Quieres ir? Etcétera. Vas a ver. Esta es otra versión de la hora del otro. Tiene que ver con la angustia y la culpa. Si están de acuerdo conmigo en que el tiempo es un objeto que caracteriza al sujeto, un objeto que nace y desaparece con él, admitirán que puede ser una de las presentaciones del objeto A. El propio Lacan lo sugirió varias veces en su seminario. Por supuesto, podemos imaginarlo como el objeto que falta. Pero esto no es más que un disfraz. El objeto A no es el objeto del deseo. Ciertamente confiere esa función a cualquier objeto que pueda faltar, pero sobre todo es el objeto que se pierde para siempre, es decir, el objeto que causa el deseo. Al considerar el tiempo en su función de objeto que causa el deseo, debemos, por tanto, distinguirlo del tiempo que nos falta. Cuando tenemos la impresión de que no tenemos tiempo, es buena señal. No es un signo de angustia. Tampoco es un signo de urgencia. Al contrario, es señal de que el sujeto tiene prisa por satisfacer su deseo. En su seminario, Lacan describe la angustia como un signo, pero un signo no de que falta un objeto, sino el signo de que la falta podría faltar. Es decir, el signo de la inminencia de un objeto
suplementario que podría aparecer en lugar de la falta. En un momento de trastorno, el tiempo puede aparecer no como un objeto que falta, sino como un objeto que sobra. Y aquí me refiero al testimonio de un escritor y filósofo romano, Émile Cioran. Lo demuestra. Confiesa que una conciencia perturbada del tiempo le atormentó durante toda su vida e identifica la aparición de ese momento exacto de trastorno. Lo cito. Recuerdo perfectamente aquella tarde de verano. Tendría 5 o 6 años, en la que todo a mi alrededor se vació y solo me quedó la sensación de un pasaje sin contenido, una huida hacia dentro de mí mismo, un flujo que me asustó. El tiempo se desprendía de mi ser a mi costa. Ya no había mundo, solo había tiempo. A partir de entonces, solo viví accidentalmente en el acontecimiento. Ahora solo vivo en la ausencia de acontecimientos, en un tiempo que no se rebaja, no se reduce al acontecimiento. Y añade, el infierno es tal vez solo la conciencia del tiempo. El testimonio de Cioran es sumamente valioso. Relata un momento en que se desencadenó su psicosis melancólica. El tiempo como objeto se le impuso entonces en su aspecto real, desorganizando su proyecto de vida. Cioran bien podría haber adoptado las palabras del filósofo que he citado al principio de esa conferencia, cuando decía que en la urgencia se roba el presente, se arranca el pasado y se atrofia el futuro. Solo queda lo real del tiempo, del que el sujeto no puede hacer nada, ni aprovechar el presente, ni asociarlo a momentos pasados, ni tampoco imaginar un futuro. El objeto A está en el centro de la cadena borromeana, normalmente. Pero es un agujero puro, limitado por los bucles del nudo. Es como el principio del encaje, que consiste en bordar el vacío para hacer agujeros. El objeto A está en el centro de la cadena borromeana. Es un agujero puro, pero queda limitado por las mallas del nudo.
Cuando se dibuja el agujero, porque está delimitado, podemos situar lo que representa como una falta, una carencia. En el vacío, en cambio, no podemos decir lo que falta. En el ataque de angustia que marcó el comienzo de su psicosis, Cioran no dijo que le faltaba tiempo, sino que el tiempo estaba insoportablemente presente. Para seguir estudiando esa cuestión del lugar y la función del tiempo en la angustia, empezaré por la estructura más común y general de la angustia neurótica, tal como se manifiesta en lo que ahora llaman ataque de pánico. Pienso en particular en una de mis pacientes que vino a verme para pedirme un análisis porque tenía ataques de pánico al conducir su coche, a pesar de que su profesión le obliga a hacer largos viajes en coche para vender los productos de su empresa. Ya se había hecho un análisis, pero lo dejó porque los ataques de pánico habían desaparecido, pero volvieron idénticos a sí mismos. A veces cuando está conduciendo, se dice a sí misma, ello podría volver. Y por supuesto vuelve. Entonces ella siente como si se asfixiara. Tiene que parar. Tomar un ansiolítico. Descansa un rato y arranca de nuevo. Pero la frecuencia de esos ataques va aumentando y podría poner en peligro sus actividades empresariales. Ello podría volver. Tenemos que preguntarnos por la naturaleza de ese futuro temido. Esta es la definición misma de la angustia. La espera ansiosa. Podemos ver que en ese momento de angustia el paciente solo puede considerar el futuro como el regreso implacable de algo siniestro que sucedió en condiciones similares. Los puntos de referencia temporales y espaciales son muy importantes en el ataque de pánico. Para algunos eso puede incluso convertirse en una fobia, que es una forma de enmarcar la angustia en términos de tiempo y espacio. Es como si el fóbico intentara enmarcar el aberrante retorno del pasado al presente en términos geográficos. Perdona, el fóbico intenta... Intenta enmarcar el aberrante retorno del pasado al presente con términos geográficos. Pueden ver la ligación estructural entre tiempo y espacio. Así que ya no es este desplazamiento del tiempo lo que le causa
angustia, sino un lugar específico. Luego basta con evitarlo. Consideremos, pues, esta desorganización del tiempo subjetivo en la angustia. ¿Por qué esta espera angustiosa? Es la anticipación de un posible desastre. Y a menudo es el miedo al retorno de una angustia inicial. El futuro de la persona que sufre angustia está, pues, directamente ligado a su pasado. Es la continuidad de la experiencia pasada. Así que en realidad no es un futuro, es el miedo a que el pasado vuelva al presente. En el momento del ataque de pánico, el futuro ni siquiera es concebible. El paciente no puede decirse a sí mismo, ello pasará, va a pasar. Y luego haré esto o aquello. Mi paciente que adora su trabajo no puede decirse a sí misma, me están esperando, tengo que ir ahí a vender mis productos. Cuando puede decírselo es porque la crisis está pasando. En resumen, imaginar un futuro es ya un signo de solución. Porque en un momento de crisis, como dice muy bien el filósofo, el futuro se atrofia. En cuanto al presente, es efectivamente robado porque la angustia ocupa todo el espacio y aísla al sujeto del presente que lo rodea. Nada puede distraerle de la percepción mórbida de su realidad psíquica. Solo está presente en su angustia, que le enfrenta al retorno de algo que se repite idénticamente. Es decir, que no lleva marca del tiempo. Es un falso pasado, porque es precisamente un tiempo que no ha pasado, que no ha logrado registrarse como acontecimiento. Luego se experimenta como presente. Normalmente el pasado puede evocarse como un recuerdo en el presente, pero no está en continuidad con el presente. Es un tiempo que ya ha pasado. En un ataque de angustia, tal como en la memoria traumática, el tiempo parece detenerse, suspendido en un presente eterno. Y es notable el esfuerzo que hace la persona angustiada por recuperar el sentido del paso del tiempo, lo que llamamos la flecha del tiempo. Flecha del tiempo que va desde la causa, flecha del tiempo que va desde la causa hacia el efecto. Generalmente, el efecto sucede a la causa. La persona angustiada intenta desesperadamente encontrar una causa para su angustia y generalmente fracasa en eso.
La causalidad responde a un principio ineludible de temporalidad que determina que la causa preceda al efecto, aunque por el artificio del lenguaje la causa solo aparezca después del hecho. Pero a veces las cosas son más complejas, sobre todo cuando una causa que no tiene efecto inmediato será despertada por una segunda causa que se unirá a ella para desencadenar el efecto. Es aquel proceso del après-coup, nachträglich. Es un descubrimiento de Freud que restablece el vínculo entre causa y efecto. Es interesante porque el après-coup implica un tiempo verbal específico, el futuro anterior. Es un truco que nos permiten nuestras gramáticas latinas y que reorganiza el nudo del tiempo, conectando directamente el futuro con el pasado. Y esa significación après-coup puede ser traumática, lo sabemos, pero no se refiere a nada real. Es un puro efecto del discurso que tiene la función de vincular un efecto y una causa. No olvidemos que lo que caracteriza a la angustia es el hecho de que aparece como un efecto sin causa aparente. La angustia refleja una discontinuidad en el flujo del tiempo, una ansia entre la causa y el efecto. Mi paciente, una viajante de comercio, acude al análisis justamente para encontrar la causa de su angustia, con la idea de que si encuentra la causa, la angustia cesará. Observo que ella busca el sentido de lo que ocurre a partir de elementos de su vida sexual. Supongo debido a su primer análisis. Elementos de su vida sexual que podrían haber sido traumáticos. Es decir, que no fueron naturalmente registrados como acontecimientos. Hay que decir que esta es la base de la interpretación de Freud sobre el sentido de los síntomas. Para Freud, el sentido recuperado es siempre sexual. Pero desde Lacan, sabemos que el sentido sexual está ahí para compensar la representación imposible de la relación sexual. Podemos añadir que de forma más general, el sentido sexual producido por las formaciones lingüísticas, metáfora, metonimia, cierra la alianza estructural que separa la causa y su efecto. A ese nivel, cualquier cosa vale. Eso es lo que llevó a Lacan a decir que una interpretación no tiene por qué ser correcta para funcionar. O que no es porque el sentido de su interpretación haya tenido un efecto, por lo que los analistas están en la verdad.
No importa si el analista está en la verdad o no, porque la verdad no debe ser su preocupación, ni tampoco su pasión. La angustia, en cambio, es un índice de la verdad, porque la angustia no engaña. Luego, para finalizar este trabajo, pensé en abordar la cuestión de la temporalidad de la emergencia de la angustia dentro del marco de la cura. Si bien la angustia es el motor principal del trabajo analítico, a menudo el analizante no la pone en primer plano al inicio. A veces no la percibe porque queda disfrazada detrás de los síntomas o detrás de la inhibición. Recuerdo el caso de un analizante que después de haber escuchado una conferencia sobre la angustia, se asombraba de nunca haber encontrado la menor angustia. Y esto empezó a angustiarle. Vale decir que estaba en una hiperactividad constante y de vez en cuando pasaba al acto corriendo riesgos y poniéndose en peligro, pero de angustia nada. Pero de ser disfrazada detrás de la hiperactividad, detrás del síntoma o detrás de la inhibición, la angustia no deja de ser el motor del trabajo analítico. Sin embargo, según mi experiencia clínica, puedo decir que el analizante da un paso importante cuando puede nombrar su angustia. Así lo decía Lacan en una frase del seminario sobre la angustia que siempre me llamó la atención. Es una frase que dice: lo que habría que enseñarle al neurótico a dar es algo que él no puede imaginar. Es justamente su angustia. Y sigue añadiendo que el neurótico no dará su angustia, pero de ella da el equivalente porque empieza dando un poco de su síntoma. Cuando Lacan dice que el neurótico no dará su angustia, tal vez nos da a entender que el psicótico sí la dará. Efectivamente, el psicótico no retrocede en hablar de su angustia, porque de cierto modo el psicótico no teme a la locura, mientras que el neurótico sí la teme. Esa angustia que el analizante ha de dar es algo más que la angustia de castración o su otra versión, que es la angustia de muerte. La angustia que él tendría que dar es la angustia fundamental, que se esconde detrás de esos dos ropajes que son castración y muerte. La angustia que señala no una falta, sino una presencia amenazante.
es decir, para nosotros, la emergencia del objeto real. Así que cuando el análisis lleva al analizante a que entregue su angustia, él nos entrega los datos de su goce experimentado como locura íntima de la que no le gusta hablar. La aparición de esa angustia anuncia el desvelamiento del objeto real, del que ya no se supone que el analista sepa gran cosa. El surgimiento de esa angustia anima al analizante a dar un paso más en su análisis, tanto más cuanto que el analista, al ocupar el lugar del objeto A, va perdiendo poco a poco su función de sujeto supuesto saber. El analista ha de acoger esa angustia, aguantarla y animar al analizante a que haga el trabajo que le permitirá conseguir un saber que, a fin de cuentas, solo él posee. Esto implica en el analizante cierto nivel de soledad. El psicoanálisis, dice Lacan en su prefacio a la edición inglesa del Seminario 11, el psicoanálisis fue inventado por un solitario. Esa soledad experimentada al final de la cura, sin duda se refiere de modo estructural a dicha soledad inicial de Freud. ¿Cómo arreglárselas con ella? Si no es dándole al analizante las pocas satisfacciones que podemos otorgarle a reconocerle como llegado al final de su recorrido. Quizás es aquella urgencia de la que Lacan habla en su prefacio. Me detengo aquí y podemos debatir sobre esa cuestión. Muchas gracias, Bernard. Muy densa, Sí. muy densa. La ponencia, has tocado muchos palos. La última parte muy clínica, muy interesante. Podemos animarle a que la desbroce un poco más. Y bueno, la primera también muy interesante clínica, ¿no? Clínicamente. Sí. Para no perdernos también en la angustia que presenta el analizante. Porque a veces es verdad que en ese afán de buscar la causa podemos vernos convocados a seguirle y erramos. Sí. Y a precipitarse a buscar cualquier exacto, causa. y cerrar, ¿no? Porque eso tiene, Será. y tiene como sí. O también aquel analista, estaba pensando yo en un caso de alguien que se analiza ya por segunda vez, pero que ha estado muchos años en análisis, y la angustia está intocada porque el analista hacía de garante de la angustia que estaba velada como una fobia, una hipocondria. Entonces, el analista le garantizaba no te va a pasar nada. Y así ya seguíamos adelante sin tocar absolutamente nada. O sea que me parece que, bueno, ahora que estoy aquí así a bote pronto
y hablando a lo tonto, pues la primera parte no es tan teórica como yo pensaba, porque es también eminentemente clínica. Y ese anudamiento que ya nos has acostumbrado a pensar con los 3 tiempos, pasado, presente y futuro, me parece muy interesante para pensar la angustia. Sí, sí. Sobre todo ese que no hay futuro en el ataque de pánico. No. Mientras que se parece como la expectativa Exacto, ansiosa. exacto. Parecería que se está esperando algo, pero claramente es el pasado. Es el pasado. Es el pasado. Qué vuelve. Es el pasado. Ahora te digo, tendría más que ver con lo traumático, ¿verdad? Sí, eso exactamente. Con el trauma, Sí, cuando sí. tú dices que no se ha convertido en acontecimiento, Sí. No porque ha pasado. no ha pasado. No fue inscrito. Exacto, no ha pasado. no está inscrito en el tiempo, Entonces, inclusive. solo puede volver. Exacto. Y que tiene que ver con la repetición, claro. Eso. Es decir, trauma, repetición. Bueno, os animo a que penséis en alto, porque, mira, tenemos a Juan. Estupendo. Juan, ¿tienes la palabra? Rebeca, yo ahora lo apunto, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Tú quieres hablar también? Sí. Pues vete hablando, Rebeca, mientras Juan del Pozo. Juan, esperamos a que Hay que solucionar el que problema. solucionemos y mientras, si te parece bien, Rebeca va a hacer una pregunta, dice que pequeña, a lo mejor Dios sabe. Empieza por lo pequeño y se echa aquí un speech que nos despierta a Tulemonde. No, solo es un momento. Espera, que está entretenido. ¿Hablo? Sí. Una pregunta, solo armando un par de frases nada más. Entonces, ¿el tiempo del acto sería el presente del presente? O sea, la pregunta es, ¿el acto tiene un tiempo? Y luego la otra frase que me venía a la cabeza era, el acto arranca su certeza a la angustia. El acto en el seminario 10 arranca su certeza a la angustia, dice Lacan. Sí, el acto, la condición del acto es ciertamente el presente, pero justamente el acto lleva a que haya un antes y un después, es decir, ruptura de la repetición. Exacto. Un acto no se repite. No se puede repetir un acto. Y eso se ve muy bien. Recuerdo que yo había dicho eso en la época en la que yo estaba en la escuela de Miller, cuando veía que muchos de nuestros colegas trataban de imitarlo. Y recuerdo haber dicho una vez esa frase: si el jefe de la fila da un paso, es un acto, pero cuando los demás le siguen imitando eso, no va a ser un acto, sino repetición de algo. Entonces, el acto es en el presente, pero muy distinto de la repetición de este pasado siempre presente. No, el acto introduce una ruptura. Pensaba eso en el sentido de si no es un instante, aunque fuera, si no es un instante sin tiempo. No. ¿No? El acto. Sí. No. Muy al revés. Los griegos usaban un término muy importante, el término de kairos, para decir que justamente el acto surte efectos solamente si sucede en el momento adecuado.
justamente en el Kairos. Bueno, a ver, ¿qué pasa, Juan? No vemos, no podemos ver su... no, silenciarnos. Juan del Pozo. Tienes que, Juan, abrir su micrófono. Usted tiene el micrófono apagado. No lo puedes hacer. Lo está haciendo él. Juan, ya está. Ahora. Algo le pasa. No. Mira, ya lo sentimos, Juan, no te oímos. No. Puede escribir, Juan, puede escribir. Mira, tenemos dos palabras que no sé el orden. Veo a Julio, ahora lo tengo tapado, Julio Lucci y Gabriel Hernández. No sé el orden. ¿Alguien lo ha visto el orden? Sí. Julio, por favor. Julio, Juan, a ver si te escuchamos y Gabriel. No, creo que no podemos escuchar a Juan. Algo le pasa. Sí, algo le pasa, pero Juan puede escribir un mensaje, leeremos el mensaje. Escríbelo en el chat. O grabar un audio que nos mande algo, ¿no? Uy. ¿Va a escribir? Bueno, Julio, tienes la palabra. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias. ¿Me escuchan? De maravilla. Sí, ningún problema. Muchísimas gracias por su exposición. Aunque no he podido seguirla por completo, he perdido el sonido por momentos. Mi pregunta se refiere a lo que creí entender, que el psicótico no le teme a la angustia. No, Pensaba a la locura. No teme a la locura. No teme a la locura. Sí, eso decía que no. Pensaba en El hombre de la arena, el cuento de Hoffman, en que me parece que se pueden conjugar la angustia y el enloquecimiento. Y pensaba en el miedo que tiene el personaje. Por eso le quería preguntar si me puede explicar un poquito más a qué se refiere. A lo mejor no le entendí bien. ¿A qué se refiere? Con este tema de la angustia psicótica y la locura, y a diferencia del neurótico. A lo mejor no le entendí bien. El hombre de arena. ¿Usted dijo que el psicótico no le teme a la angustia? A lo mejor No. Yo no dije eso. Yo digo que el neurótico teme hablar de la angustia porque es como si hablara de su miedo a la locura. Mientras que yo digo que el psicótico generalmente habla directamente de su angustia porque no teme a la locura. Solo yo decía eso. Gracias. Sí, porque además, si me permitís acotar un comentario, Bernard, muchas veces la angustia en el neurótico toma esa forma, miedo a volverse loco. Sí. O sea que eso es algo que hemos escuchado. Bueno. Gabriel tiene la palabra. No. Juan ha escrito. Sí. Mi pregunta se refiere a la indicación de la cara. En el seminario de la angustia, a los analistas mismos les conocen lo importante de la dimensión de la angustia. De la dimisión. Dimensión. Sí. Usted tiene toda la razón, pero creo que lo más importante para mí es ese punto cuando Lacan dice tenemos que enseñar al neurótico a dar su angustia. Es realmente muy sorprendente a primera vista. Esperar este regalo, dame tu angustia. Sí,
el analista no puede desconocer la importancia de la angustia y a la vez favorecer o pedirle al analizante a que dé su angustia. Justamente es todo lo contrario. Y creo que para Lacan la angustia era una señal muy importante. Y yo estoy totalmente de acuerdo con Nieves cuando dice que a veces estamos a punto de colmar ese vacío, esa ansia para apaciguar la angustia del paciente. Lo que es, a mi modo de ver, si se trata de un neurótico. Con un psicótico es muy distinto, pero si se trata de un neurótico, no hay que ni recetar ansiolíticos, ni contestar con demasiada prisa para colmar la ansia. Muy al contrario, tenemos que tomar en cuenta el peso importante de la angustia, sabiendo que es el motor principal del trabajo analítico. ¿De acuerdo? De hecho, Bernard, en el seminario 10 dice también Lacan que habría que formar analistas a la altura de la angustia. Sí. Que creo que es lo que tú estás diciendo. Soportar la angustia, no retroceder y no asustarse demasiado y tapar rápidamente. Porque creo que no se puede hacer un análisis si no hay una dosis de angustia. Sí. Xavier, había un Gabriel tenía la palabra antes de Xavier, creo. Pero Xavier... No, Nieves, no he levantado la mano yo. Ah, vale, he visto alucinaciones. Entonces, pues Xavier, pero te escuchamos. Tienes que encender el micrófono. Ya está. Sí, Ya está. de acuerdo. Bueno, en la primera parte de la exposición usted ha hecho mención en un momento dado a lo que se opone al deseo del sujeto. Y decía que, bueno, ha introducido una referencia de Freud cuando ha llamado que surge la contravoluntad. La contravoluntad que se opone al deseo del sujeto neurótico. Entonces, bueno, si podía ampliar un poquitín más esto sobre, y bueno, no había oído esta referencia de contravoluntad, si puede explicar también. Es precioso ese texto. Sí. Es que me encanta las ideas contrarias. Sí. Es un texto que para mí muy importante. ¿Cómo lo dice el término alemán? ¿Lo sabes? Es la... Yo creo que está traducido aquí en castellano ideas contrarias o algo así. Sí. O antitéticas, pero en alemán no lo sé. Habría que buscarlo en Amorortu. ¿Cómo se llama? Me escapa. Es un texto del inicio del trabajo de Freud. Se refiere 2 veces a este caso. El título de una de la versión es sobre la curación bajo hipnosis de un caso con el principio de la contravoluntad. Se trata de una época en la que Freud trabajaba solamente con hipnosis. Y le llamaron a casa de una señora
que acababa de parir y que quería absolutamente amamantar a su bebé, pero no podía amamantar al bebé porque no dejaba de vomitar. Y Freud le hace una serie de sesión de hipnosis, el síntoma desaparece, la persona lo llama de nuevo 1 o 2 años después, estando de nuevo embarazada y temiendo que vuelva la cosa. Y Freud vuelve y también logra curar este síntoma. Lo curioso es que en ningún momento Freud se refiere a la posibilidad de un deseo inconsciente, de un síntoma descifrable, etc. Solo dice esto, que cuando tenemos un proyecto, siempre va asociándose a una contraexpectativa que se opone al proyecto. Y dice que eso es la normalidad. Y yo pude leer entre líneas una asociación de ese texto con otro texto de Freud que trata de el doble sentido o el sentido opuesto de ciertas palabras primitivas. ¿Conocen esto? Sí, Sí. que está en lo siniestro, ¿no? Me parece que está, o no, bueno, no sé. No sé. Pero que originariamente están conectadas. Sí. Es muy interesante porque se refiere al trabajo de un lingüista Creo que es lo siniestro. alemán, llamado Karl, que había notado que las palabras primitivas tenían un sentido opuesto. Por ejemplo, no sé si en castellano hay, tal como hay varios en inglés, por ejemplo. La traducción literal al alemán, aunque el alemán de Freud no es el actual. Arriba está el título es en español y abajo sería el alemán. Sí. ¿Lo ves? Antithek Bedeutung der primitiven Worte. Sí, eso es. Ahora estamos en lo siniestro. Bueno, digo yo, no, por encontrar los ejemplos. Que por ejemplo, no sé si es válido para el castellano, pero alquilar. ¿Qué quiere decir alquilar? Sería decir que yo pago para mi habitación o que yo cobro para la habitación. Me parece que es la misma palabra. Entonces, una sola palabra para dos cosas radicalmente opuestas. Varias palabras así. La más llamativa es la palabra inglesa without,
With quiere decir con y out, sin. Without dice las dos cosas. Bueno. Entonces, Freud se refiere a eso diciendo que probablemente al inicio en nuestro cerebro los significantes se colocan por pares de opuestos. Lo blanco con lo negro, el día con la noche, etc. Pero cuando hablamos, elegimos una palabra y tenemos que dejar a un lado su pareja opuesta, o si no es imposible hablar. Y dice, bueno, lo de esperar algo bueno y inmediatamente pensar en lo que se podría oponer eso, tiene que ver, es increíble, tiene que ver con la estructura del lenguaje. Y que una vida sana implica que uno deje a un lado esas representaciones, pero que en caso de la neurosis, la representación opuesta viene para tocar a la puerta. Y en la psicosis, especialmente en la melancolía, la representación opuesta ocupa todo el lugar. Entonces ya no hay proyecto futuro posible. Eso es, me parece muy interesante porque es, de cierto modo, el inicio de la obra de Freud, de cierto modo, el antepasado del inconsciente. Antes de hablar del inconsciente, Freud hablaba del arcaísmo grabado en la lengua, y pienso que eso tiene que ver, se relaciona mucho a la angustia, porque cuando se define la angustia como expectativa ansiosa, vemos que es todo lo contrario de un deseo que es una expectativa feliz y entusiasmada. ¿De acuerdo? Sí, sí, muy bien. Creo ahora, creo, Juan, que ahora usted puede encender su micrófono porque vemos, ¿no? Algo le pasa. Ah, no. Debe tenerlo estropeado. Perdonad, pero él ha puesto su pregunta en el chat. Ah, Roser, ¿qué tal, Roser? Bien, no pongo la cámara porque tengo poca conexión, pero Juan ha puesto su pregunta en el chat. ¿La leo o la leéis? Ya lo he leído. Sí, sí. Ah, ya la habéis leído, vale, perdón, Sí. perdón. Pensaba que no la habíais leído. De acuerdo, perdonad. ¿Y tú? Perdón. ¿Qué nos cuentas tú, Roser? ¿Qué nos cuentas tú? No, a mí me ha interesado. Cierro la cámara, porque tengo poca conexión. No sé si me oís. Perfectamente. Sí, A pero mí te oímos, y si quieres tomar la palabra. Bueno, no, simplemente agradecerte, me ha parecido muy interesante y sobre todo a mí me ha tocado algo que estoy muy de acuerdo por la vía de la práctica clínica, que tiene que ver con lo que ya se ha hablado, sobre el neurótico y el psicótico, digamos. Me ha parecido muy interesante esto porque la práctica clínica lo enseña, o a mí me lo ha enseñado. Digamos que el psicótico no teme la locura y la angustia muchas veces está en primer plano, mientras que el neurótico es otra cuestión, que no voy a repetir porque ya lo habéis dicho muy bien, y también lo que ha añadido Nieves y que tú has corroborado
de la posición del analista, ¿no? Ah, muy Hay bien. que favorecer en la medida de lo posible en el neurótico que aparezca la angustia. Ah, muy bien. Bueno, ¿Estás de acuerdo conmigo entonces? estoy de acuerdo contigo, sí, sí, totalmente de acuerdo. Digo mi experiencia en la práctica Sí, clínica. sí, ¿no? sí. Tenemos la misma experiencia entonces. Ah, veo mi amiga de Tel Aviv, Ana Gelman. ¿Cómo estás, Ana? Ana. No está. Pues Finge, aquí tenemos una pregunta. Si no finge, contesta Ana, finge está. vale. María Luisa, Hola. a lo mejor se ha ido Hola, Bernard. al servicio. Hola, Bernard. Te escuché. Hola. Mira, te saluda. Hola. Hola. Escuché toda la conferencia. Ah, estás, Ana. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, el país está como está, pero yo me interesó muchísimo tu conferencia. Me hizo pensar mucho en una paciente que ahora le voy a escribir, que siempre tiene la tendencia a encontrar los motivos en alguien. Alguien le hizo algo por el cual ella en este momento está angustiada. Y siempre hay a quién calzarle la angustia. Hay un culpable para su angustia. Y la posibilidad de trabajar con su angustia como algo que tenga que ver con su historia y con su situación en el mundo, él es muy difícil. Siempre termina siendo víctima de alguien. ¿Víctima de? De algo, víctima de alguien. De alguien. Alguien es el responsable de su sufrimiento, de su angustia, ¿no? Y siempre estamos en este círculo vicioso de que a cada tanto hay un motivo por el cual, pero no es su motivo, sino una causa que viene de alguien. Alguien le está causando este sufrimiento. De acuerdo. Así que estaba pensando mucho en esta paciente. Pues vamos, María Luisa. A ver, son varias cosas. Una es que a veces escuchamos afirmar que en la psicosis no hay angustia. Sí, aquí lo hemos escuchado en varias ocasiones, que no se puede hablar propiamente de angustia en la psicosis. Bueno, sí, perdón, si reducimos la angustia de castración. Claro. Bueno, creo que hay que, si no, bueno, perdón. Lo digo porque es un tema que siempre suscita mucha polémica, ¿no? Claro. Entonces tú decías, bien, el loco no teme a la locura, a diferencia del neurótico. No puede temer a la locura porque ya está loco, entonces ya está ahí, ¿no? Pero eso no quiere decir que no tema fenómenos que son de su locura, ¿no? Y ahí hablan a menudo de la angustia, ¿no? De la angustia de los diferentes fenómenos que pueden aparecer en cada psicosis. Bueno, eso me parecía importante tomarlo en cuenta. En relación a lo de no dar la angustia, puede que los pacientes neuróticos les cueste dar la angustia, pero lo que a lo mejor no les cuesta dar sin que lo sepan son los vecinos que en el grafo que da Lacan en el seminario de la angustia pone que son el paso al acto y el acting out. Bueno, te digo porque es como una clínica, ¿no? Que pueden no dar la angustia, pero hay algo de la angustia que se puede derivar, podríamos pensar, del paso al acto y del acting out. Si te quería preguntar al final de tu trabajo, has hablado de la soledad así muy rápidamente, de la soledad al final del análisis. Entonces me gustaría que retomaras un poquito, si puedes, lo que dices, qué hacer con esa soledad y bueno, que si puedes decir algo más sobre la sugerencia que has aportado.
Y te quería preguntar si eso que has aportado podría tener que ver con eso que habla Lacan de la satisfacción del final. Sí, absolutamente. Sí, creo que cuando Lacan habla en este texto del prefacio que hay una prisa, hay una urgencia, habla de urgencia en este texto curiosamente, urgencia a entregar una satisfacción, creo que se refiere al final del análisis y a la soledad que ello implica. ¿Por qué implica soledad? Porque ya no hay la ilusión del sujeto supuesto saber. Entregar satisfacción, has dicho. Has dicho entregar satisfacción. No. Lo acaba de decir. Ahora. Entregar satisfacción. Sí, lo dice así. Creo que esa soledad es el hecho de que en ese momento la angustia ya no puede ser tapada por esa ilusión de que alguien pueda colmar la ansia entre causa y efecto. Y eso me parece muy importante e implica cierta soledad. Y curiosamente encontré esa palabra de Lacan hablando de Freud el solitario. Creo que eso también tiene algo que ver con el acto analítico. El acto analítico es un acto solitario. Y por eso necesitamos una escuela para sostenernos entre nosotros, para aguantar precisamente esa posición solitaria del acto. Me llama mucho la atención. Yo sé que, bueno, yo tengo el privilegio, es un privilegio de que varios colegas me invitan. Eso me da la oportunidad de trabajar, pero me ayuda mucho en sostenerme en la posición del analista. Es un punto muy importante. No podemos quedarnos solitarios. Por eso me da un poco miedo estos aparatos cuando veo cada uno en su casilla. Solitarios. Solos. Necesitamos ayudarnos a soportar esto. Es muy, muy importante. En cuanto a lo que tú te refieres, no sé quién puede hablar de la ausencia de angustia en la psicosis. Debe de ser alguien que no atiende a pacientes psicóticos. Están muy, muy angustiados. Quizás algunos de vez en cuando, algunos terapeutas hablaron de ausencia de angustia en el autismo profundo. He oído a algunos hablar de esto. Es decir que, bueno, es imposible o difícil tomar en cuenta la angustia en un paciente que no puede hablar. Hay signos, pero
es un poco difícil. Pero decir que en la psicosis no hay angustia, no lo puedo entender. No. Hay un... Tomando la angustia. Yo recuerdo, bueno, claro, sí. yo recuerdo en la universidad cuando leíamos mucho a Freud, repetíamos eso, en la sí. psicosis no hay angustia porque no hay angustia de castración. Pero es muy al revés. Claro. Entonces hay una No angustia real. ningún, Claro. no hay ningún disfraz para la angustia en la psicosis, mientras que el neurótico tiene el recurso de la castración o de la muerte para excusar, para explicar su angustia profunda. O el fantasma, como decía Ana, ¿no? Finalmente podemos pensar que eso que dice su paciente tiene que ver con un fantasma, con una fantasía. Sí. Claro, que tapa, que vela la angustia. El neurótico tiene más recursos. Sí, mucho más. Algo muy breve. Es que me has recordado, Bernard, a la carta de Freud a Grodek, cuando le dice: el psicoanálisis es una empresa exquisitamente comunitaria. No se puede trabajar en psicoanálisis solo o aislado. Y le recomienda que vaya a las jornadas y hable con los compañeros y escuche, porque estaba totalmente aislado y solo quería hablar con Freud. Solo quería comunicarse con Freud. Entonces le dice, así no. Bueno, pues ha sido una velada muy productiva. Muchísimas gracias. Para los que no lo sepáis, Bernard está aquí. Le hemos sometido a trabajos forzados. Ayer la inauguración de curso, hoy el seminario del colegio, ahora el espacio escuela y bueno, ahora nos vamos de chufla, ahora nos vamos de juerga, que también hay para todo. ¿Hay algo más? ¿Alguna palabra? ¿Algo que queráis decir? ¿No os quedéis con las ganas? Pues muchísimas gracias. Ha sido realmente una jornada estupendísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós, adiós, adiós. Adiós a los que estáis lejanos. Adiós. Adiós. ¿Ya puedes hablar, Juan? No. Ay, Juan, que está silenciado. Qué pena. Debido a su aparato. Sí, mira, y sigue hablando, qué pena. Nada. Hasta pronto. Bueno, fantástico, ¿eh? Bueno. Bien. Bien, y como también tenemos que trabajar la angustia para jornada. Sí, por eso. Nosotros vamos a hacer el seminario. Y desarrollarla con el tiempo.